Muy buenas, Lidia. Hola. Ya estamos por aquí, de vuelta por Ya, fin. ya estamos por aquí. Nos hemos dedicado un mesecito a descansar, integrar y poner en práctica y en marcha cosas nuevas. Y entonces venimos hoy a tope con un temazo. 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 Descubre la libertad. Descubre la libertad de expresar lo que sientes creando conexiones auténticas. Total, nada. ¿Por qué hemos decidido hacer hoy el podcast de este temazo, Lidia? Por favor, cuéntanos. Pues básicamente porque es una cosa que para nosotras ha sido importante, de la que nos hemos dado cuenta en nuestras vidas, que nos ha permitido generar relaciones, tanto de pareja como con nuestros amigos, nuestra familia, de verdadera conexión, y además porque últimamente las personas a las que acompañamos en nuestros acompañamientos emocionales nos están expresando mucho esa necesidad, ¿no? De por qué me cuesta tanto expresar lo que siento, por qué tengo esta necesidad todo el rato de agradar al otro o de cuidar lo que siente el otro. Entonces pensamos que podía ser un buen temazo aquí para tratar en este podcast. Y por eso hoy hemos decidido desvelarte qué hay detrás de esa sensación de decepción con el otro cuando te entregas mucho a la otra persona, lo cuidas, le das todo de ti y luego pues la respuesta que recibimos del otro no es la que esperábamos, así que llegan pues esas decepciones, esa sensación de necesitar que el otro te escuche o esté ahí para ti de una manera en la que al final el otro no está y por eso nos sentimos como solas y al final vamos como aislándonos, y como la comunicación tiene mucho que ver y es un pilar súper importante para todo esto. Por eso luego vamos a desvelaros un poquito de forma práctica de qué forma una comunicación emocional podría ayudaros a darle la vuelta a todas estas sensaciones que nos incomodan de verdad. Sobre todo porque cuando sentimos que estamos rodeados de personas pero no podemos confiar al 100% en esa otra persona, ¿no? Y llegamos a sentirnos solos a pesar de estar acompañados. Y ese aislamiento que se genera de forma a veces hasta inconsciente, pues es lo que nos puede estar causando también esa dificultad a la hora de comunicar, y todo está directamente relacionado, ¿no? Una cosa con la otra, es como un ciclo que hay que romper. Entonces, con este episodio lo que queremos es daros que podáis, sobre todo, tener claras las señales, ¿no? Y prestar atención a esas señales a las que tenemos que estar atentos para no aislarnos en nosotros mismos y poder experimentar conexiones reales con la otra persona, que al final lo que queremos todos, ¿no? Y es que no veas, porque claro, qué difícil es poder comunicar lo que siento cuando dentro de nosotros sentimos muchísimas emociones muy diferentes y no todas del mismo estilo, porque hay X emociones que son en sentir agradable, ¿no? Como las llamamos Lidia y yo, y otras en sentir desagradable, pero de alguna forma hay ciertas emociones que cuestan muchísimo expresarlas. Y es que si echamos la vista atrás un poco, por ejemplo, a nivel de cómo culturalmente se ha acompañado hasta el momento a los niños en su desarrollo emocional. Siempre que un niño conectaba con alguna emoción intensa, da igual de qué estilo, si es en sentir agradable o en sentir desagradable, porque por ejemplo, imagínate que un niño está súper emocionadísimo, eufórico. Yo que tengo ahora una peque de casi 4 añitos, muchas veces cuando quedamos en el parque o en casa de su amiga Ainhoa, bueno, se pone emocionadísima, eufórica. Claro, se pone muy emocionada y eso significa que ella al final lo expresa con su cuerpo y se agita mucho, se pone a hacer como muchas... las típicos comportamientos que los mayores decían como que son tonterías, que se pone tonta, que se pone tontica, que no sé cuánto, pero que en realidad lo que está expresando es una emoción
y una alegría bestial por estar con su amiga. Entonces, claro, nosotras de chiquitinas mostrábamos sentíamos esa emoción y la expresábamos, la mostrábamos, ya no solamente hablando a través de palabras, sino que con nuestro cuerpo, con nuestra carcajada o risa, o con hacer, pues eso, juegos, o ponernos así un poco más juguetonas, expresábamos esa emoción. ¿Qué pasa? ¿Qué recibíamos cuando expresábamos ciertas emociones intensas? Pues si la forma que cogía esa emoción, es decir, la conducta, la frase o la palabra o lo que dijéramos, que esa era como la forma externa que cogía esa emoción que sentíamos dentro, incomodaba, por así decirlo, a los adultos que nos rodeaban, pues entonces recibíamos pues el típico, pero estate quietecica, madre mía, qué tonta te pones, madre mía, que si no sé qué, que si no sé cuánta, todo era como muy, esto que estás haciendo / sintiendo, no es muy aceptado ahora mismo por mamá o por papá o por el adulto con el que estemos. Ojo, abro paréntesis, muy bonito ellos, lo hacían lo mejor que sabían porque ellos también fueron educados y recordemos que esto va de evolución, no de buscar culpables, ¿vale? Entonces sí que hay que entender de dónde viene el origen, pero no para buscar un culpable, sino para intentar ver de qué forma yo puedo transformar en mí eso de lo que yo me doy cuenta. Cierro este paréntesis, es que lo veo muy importante, que normalmente nos confundimos. Total. Porque ahí el dedico acusador siempre aparece. Entonces, imaginaros que también luego con emociones intensas, por ejemplo, te caes, te haces daño, los peques empiezan a llorar, a expresar la emoción. ¿Qué es lo que reciben o lo que hemos recibido siempre? Ya está, no pasa nada, no llores, no llores. ¡Ya está todo bien! Mira, aquí hay otra cosa, te distraigo, vamos a ver otra cosa, ¿no? Al final es como hemos sentido muchas cosas desde muy chiquitines que no hemos sabido o no ha habido nadie ahí que nos guiara a poder poner foco, a entender y a reconocer, mira, siento esto, me pasa esto, le puedo poner esta palabra y lo puedo comunicar o expresar de esta manera. Sino que más bien siempre se ponía el foco a las conductas que aparecían, esa forma que cogía esa emoción, como por ejemplo el llanto o el grito o la rabieta. Entonces, claro, ahora, de adultos, de repente sentimos aquí un montón de cosas por dentro, pero también nuestra mente, que la cabrita es muy lista, que ha aprendido muy bien muchas cosas que a lo mejor hay que cuestionárselas, la mente coge y nos plantea, oye, pues para ser buena amiga o buena novia o buena mujer o buena mamá o buena hija o buena... para hacerlo muy bien, esto no se hace así, esto no se le dice, esto no tal, esto no cual, y empiezo a sentir aquí un montón de cosas que no expreso y no comunico, pero más que nada porque ni siquiera sé que eso que estoy sintiendo tengo permiso, me puedo dar permiso de comunicarlo, de expresarlo. Y poco se habla que no solamente nos relacionamos así con nosotros mismos, sino que cuando otra persona a lo mejor se da el permiso de expresar su emoción, y sobre todo si son emociones incómodas, nuestra mente es que no aparecen ahí los juicios rápidamente. Vaya. Por ejemplo, Lidia, no sé si te viene a ti algún ejemplo, pero con el mismo ejemplo de Dafne, de que se emociona. Nosotras de mayores, ya como adultas, ¿será que nos pasan cosas en la vida que nos hacen muchísima ilusión? Y vamos, y a lo mejor en vez de estar expresándolo ahí con una apertura brutal, estamos todo el rato como cohibiéndonos, porque hasta incluso, bueno, ¿y si la otra persona no tiene la misma suerte que yo y se siente mal porque yo estoy feliz o yo estoy bien? ¡Ojo! Ya ves. Total. Y además me encanta que ponga el ejemplo de la infancia porque creo que se entiende muy bien cuando hablamos de cómo actúan los niños y además la respuesta, o sea, nos da esa información para
detectar las respuestas automáticas que tenemos incluso con los niños, porque a mí me ha pasado que antes de yo ser consciente de todo esto, pues a lo mejor un niño lloraba o lo que sea y lo primero que me salía era decir, ay, no pasa nada o no llores, y ir a ese miedo a que, a que ese niño sienta o pueda estar transitando una incomodidad porque nosotros mismos no nos sabemos acompañar a nosotros. O sea, que es que es importante verlo desde esa parte de la infancia. Y luego me venían a la cabeza recuerdos de momentos en los que yo he sentido, y sobre todo en pareja, ¿no? Porque en pareja, cuando empezamos, además las primeras relaciones, que suelen ser donde se despiertan ya las primeras emociones más intensas, después de pasar una adolescencia potente, pues cuando estamos en una relación encima se multiplica. Y recuerdo mi primera relación formal, que, pues bueno, que estaba consolidada, que se conocía a mi familia, con la suya y todas estas cosas, lo que me costaba expresarme dentro de la relación. Y todo viene de la infancia, ¿no? Porque nunca había aprendido yo a expresar cómo me sentía. De hecho, cada vez tenía más corazas dentro de mí que hacían que me reprimiera en esa expresión. Y claro, en una primera relación, además, que quieres que todo salga bien, que todo sea maravilloso, que todo sea perfecto, que no haya conflicto, que la relación salga bien, con esa responsabilidad de que esto salga bien, pues yo me reprimía muchísimo, recuerdo, y llegaba hasta el punto de que, recuerdo, o sea, es que tengo la imagen de estar en la cama, y estábamos hablando de algo y yo me acuerdo que me sentía muy mal ese día, que estaba mal, y estaba llorando, 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 y mi expareja me preguntaba, ¿pero qué te pasa? ¿Pero por qué lloras? ¿No? Y yo ni siquiera era capaz de decir una palabra, o sea, tenía tal bloqueo comunicativo que no me salían las palabras de la garganta, que no podía, y de repente me metía ahí en un bucle de confusión, de no saber qué estaba sintiendo, y a lo mejor sí sabía lo que estaba sintiendo, ¿no? Pero ya estás tan metida en la mente de lo que la mente te propone, ese miedo a decir, Dios, y es que si ahora digo esto y me va a juzgar y va a pensar que estoy loca, o va a pensar, o no me va a entender, o le puedo hacer sentir mal, o a lo mejor se va a sentir culpable porque yo... Y en todo ese barullo de pensamiento, incluso ya es que me perdía de conectar con lo que yo estaba sintiendo y no sabía detectar lo que sentía. Y seguro que esto puede sentirse mucha gente identificada, es verdad que es un extremo muy extremo, pero seguramente mucha gente lo haya vivido también. ¿Tú cómo lo vivías, Marta? Es que incluso, por lo que me estás contando, estaba viendo claro porque tú dices que eso es un extremo muy extremo. Y una misma persona, en un mismo momento vital, con personas diferentes, puede estar, o sea, expresar o manifestar la forma de reaccionar ante situaciones de forma súper diferente, porque yo, por ejemplo, con un chico, mi primera relación así, que bueno, no era relación ni era nada, pero yo me pensaba que éramos novios. Y bueno, ahí me pasaba lo que tú decías totalmente. O sea, era como, yo tenía un desconocimiento de mi sentir muy, muy grande, porque yo era una bomba de sensibilidad y de capacidad perceptiva y sensitiva, pero cero orden respecto a qué sentía o cómo lo sentía o qué estaba pasando ahí en mí. O sea, siente esa intensidad y encima no lo entiende y es... Uff. Y en el cuerpo se vive muy intenso, o sea... Y entonces, claro, y a mí me pasaba que con este chico, lo que tú decías, o sea, yo era como... tiene que salir bien. O sea, tenemos que estar juntos, entonces yo tengo que ser como la novia modélica. Entonces a lo mejor me permitía expresar un poquito algo de mi incomodidad, lo que sea, pero él me frenaba o me cogía, él era muy terrenal y muy, esto es A, B y C, y así. Y claro, de repente me lo dejaba tan claro que yo me llegaba a plantear, coño, pues a veces que yo estoy loca o algo y estoy exagerando o estoy tal, o yo cuestionándome todo el rato yo a mí. Y con él muy cohibida.
y sobre todo a la hora de expresar, porque a veces me permitía ahí empezar a expresar un poquito, pero lo que tú dices, como que... Pero claro, luego venía... era mi época de la universidad. Yo en realidad, pues a lo mejor era muy jovencita, pues tenía pues, 21, 20, 21, 22. Y en esa época, en esos años, que yo tenía esta relación con este chico, yo funcionaba así con él, pero luego en casa, por ejemplo, con mi familia, era una bomba de relojería. O sea, con mis padres era todo lo opuesto. Como por un lado me reprimía muchísimo, con ellos cogía y... Pero claro, lo que salía por mi boca era sin subjetividad pura y dura. O sea, a lo mejor había algún tipo de conflicto en casa. Sí que es verdad que yo sentía la sensación de no me entiende o siempre está como... mi madre a lo mejor siempre le llama la atención lo que no hago, lo que no he hecho, lo que me dejo sin hacer o lo que me falta o lo que debería de hacer de otra manera, según ella, pero nunca ve los logros, lo que he conseguido, el trabajo que llevo a cuestas. Yo, por ejemplo, me estaba sacando la carrera y estaba estudiando a la vez, o sea, estaba trabajando a la vez, porque fue una época, fue en la crisis que hubo de 2008 creo que fue, Sí, y en esa crisis mi padre se quedó sin empresa y entonces, claro, yo si quería estudiar tenía que pagarme yo mi carrera y entonces me puse a trabajar y claro, llevaba, o sea, mi día era frenético, yo me levantaba temprano a las 7 de la mañana y a las 7, no, a las 6, porque a las 7 entraba a trabajar en la panadería donde yo trabajaba, que tenía una cafetería también. Me tiraba toda la mañana allí trabajando, salía a las 3, a las 4 empezaba las clases, o sea que me iba directa del trabajo a la universidad. Entonces yo, en mi cochecito, yo iba por la mañana, trabajaba, no sé qué, salía, me iba. Estudiaba, o sea, en la clase yo estaba reventada, muerta, matada, cuando estaba allí en la universidad. Y luego llegaba a casa más muerta todavía, o sea, mi habitación, mis cosas, todo estaba desordenadísimo, pero es que yo no pasaba prácticamente tiempo en mi casa porque estaba sin parar de hacer cosas. Y mi madre en esa época, pues entre el agobio de que no tenía tampoco mucho dinero, que ella también empezó a trabajar, que justo esa temporada de antes había tenido una temporada de estar de ama de casa solamente, y entonces tenía toda la casa ella siempre perfecta y no sé cuánto, claro, las cosas habían cambiado, ella tenía que adaptarse a un cambio suyo, tanto interno como externo, y yo también, y aparte pues todas las emociones que se movían ahí. Y en lugar de entendernos internamente lo que nos pasaba, todo llevaba a que cualquier tipo, o sea, éramos eso, la mecha cortísima. A poco que se dijera cualquier cosa, ya había un conflicto, ya había un enfrentamiento, ya había un malentendido, ya había una decepción también, porque es como, jolín, todo lo que hago por ayudar, por aportar también en casa, por no sé qué, y no lo veis. Y yo supongo que ellos también desde su punto de vista pues tendrían muchas cosas que todo lo que hago y mi hija claro, no lo ve, ¿no? Cada uno aquí, cada uno tiene su perspectiva aquí de la situación. Pero al final, como estamos tan ofuscados, primero que estamos secuestrados en ese barullo de emociones, que estoy todo el día en el hacer, sintiendo mucho, pero sin prestarle atención, sin entender muy bien, pero que exploto pronto. Y luego la otra persona me dice cosas desde cómo se siente, pero que ella está funcionando igual que yo. Tampoco entiende nada de lo que está sintiendo, tampoco está viendo nada de lo de dentro de ella, ni mucho menos va a ver lo de dentro de ti, ¿no? Y entonces de repente todo es choque, conflicto, falta de entendimiento total por todos lados, falta de razonamiento, de que por más que le explique al otro, mucho desgaste, mucha sensación de que no entienden, de que por más que se hable no se llega a ningún sentido, y, o sea, no se llega a ningún lado, ¿no? Y entonces es como, detrás de todo eso, realmente es que solamente estamos hablando de lo que está pasando, pero estamos teniendo la capacidad de parar, de frenar, de observar de forma objetiva qué hay detrás de eso, porque hay muchas cosas, que de ahí el tema de la comunicación emocional, de trabajar esa comunicación emocional.
con este ejemplo he visto clarísimo, porque a mí también me pasó, que tuve una época muy frenética en mi vida, y he visto clarísimo cómo funciona hoy en día la sociedad y cada vez más, ¿no? Con esa rapidez y ese hacer todo el rato y estar súper desconectados de lo que sentimos, aunque seguimos sintiendo porque es inevitable, porque somos seres emocionales y sentimos todo, pero estamos tan desconectados del cuerpo y de lo que sentimos en ese hacer, estamos todo el rato aquí en la mente, que es natural y normal que nos estén pasando estas cosas y esta dificultad de comunicarnos, porque si no hay presencia y no hay pausa y no hay conectarme con lo que siento, es imposible ver al otro, porque es que no te ves ni tú. Es que lo has dicho súper claro. Es que no me veo ni yo. ¿Cómo te voy a expresar de una manera medio decente lo que estoy sintiendo si no lo sé? Porque no... Y ahí es donde surgen los conflictos. Me parece súper interesante. Y creo que podemos pasar al siguiente punto que queríamos tratar en este episodio, que es sobre todo analizar por qué esta dificultad para expresar nuestras emociones está afectando a las relaciones, ¿no? Y ver este ciclo de incomunicación y de malentendido, por qué surge y de dónde viene. Pues Lidia, yo siento, por lo que explicábamos al principio de a nivel cultural, cómo nos hemos relacionado con nuestro mundo interior. En ese relacionarnos con nuestro mundo interior hay mucho rechazo. Rechazo a sentir emociones incómodas, sobre todo, y emociones que no entiendo, porque al final, bueno, las emociones en plan guaui, a lo mejor remueven cosas, pero las llevamos un poco mejor, ¿no? Pero claro... incluso las compartimos más, ¿no? Y también ahora con las redes sociales, que es todo lo positivismo y todo, pues claro, las emociones agradables las compartimos encantadísimo, vamos. Lo primero que compartimos. El postureo va por delante. Sí. Pero la ese postureo. No, pero por ese... Sí. Y claro, hablábamos de... el podcast de hoy va sobre todo de cómo construir relaciones y vínculos con verdadera conexión. Con una conexión real y en la que yo me pueda permitir expresar. Pero hablamos mucho, últimamente también lo que veo que me llama mucho la atención es el yo, me conmigo. Estamos ya metidos en un bucle sin fin de mirarnos nosotras, que nos hemos perdido en nosotras. Nos hemos perdido ya, vamos, a niveles estratosféricos ya de desconexión brutal, de que yo formo parte de un entorno y de un ambiente y que todo no, que no soy tan importante. Esa es la realidad, no somos tan importantes. Entonces, claro, de repente nos sentimos mal, vale, pero... mira, me ha pasado una cosa este fin de semana, que es que fuimos a ver la presentación de un libro de una mujer que es maravillosa, que la quiero un montón, y es su primer libro y hablaba de un temazo tabú, que es la pérdida de un bebé cuando es gestacional, o sea, todavía ni siquiera ha nacido, y cómo ese tipo de duelos se viven con muchísimo tabú, o sea, situaciones de la vida. Esta situación es una de ellas, la pérdida de un bebé que aún está en periodo gestacional. Pero hay muchísimas situaciones en la vida, como por ejemplo un divorcio, yo qué sé, o algo incómodo, situaciones incómodas que surgen en la vida. Que de normal la tendencia es coger y decirle a la persona, pues lo que le decíamos a esos niños cuando lloran, cuando se caen: ya está, no pasa nada, no llores. O sea, coger y decir, por ejemplo, a esa mamá que ha podido perder ahora mismo a un bebé que llevaba dentro durante muchísimas semanas, bueno, pues ahora por otro, venga, no pasa nada. O contaba que le llegaron a decir como que, bueno, si no la has escuchado llorar, ¿no? Como que no pasaba nada porque, bueno, total, ni la has escuchado llorar, venga, o un clavo saca otro clavo o cosas así. Al final es
Todos esos comentarios la gente no lo hace a Con mala. maldad, no. No es maldad. Lo que pasa es que le está incomodando tanto al otro verte sentirte mal que no sabe qué decir o cómo hacerlo para que dejes de sentirte así. Entonces, claro, mirándonos nosotras mismas con honestidad, ¿hasta qué punto cuando una persona nos cuenta una situación incómoda sabemos sostener eso? Nos entregamos a escuchar de verdad su incomodidad sin sentirnos responsables de absolutamente nada, sin meternos en el embolado de que tenemos que conseguir que la otra persona deje de sentirse así, de qué tal, simplemente entregándonos a estar ahí, a mostrar apoyo y sostén y acompañamiento. Fin, chimpún. Muy pocas veces, por no decir ninguna. Entonces, claro, luego, ¿qué pasa? Que yo me siento mal y yo a mí misma también me doy ese mismo tipo de acompañamiento. Y entonces, si yo me pienso que la otra persona, si yo le pregunto por ese tema, le estoy haciendo daño y evito hablar de ese tema, una cosa que me encantó que ayer explicaba esta chica de la presentación de su libro, que era, jolín, es que yo en ese momento la gente no me quería preguntar para no hacerme daño y dice, lo que yo más necesitaba en ese momento era hablar. Yo no necesitaba nada más que no fuera un abrazo y un estoy aquí, yo solamente necesitaba expresar lo que yo sentía y sentir que me entendían, porque la sensación que ella tenía todo el rato es que lo que ella estaba sintiendo no la entendía nadie, como que estaba loca. Claro. Y estaba sintiendo un dolor muy profundo. Entonces, claro, ¿hasta qué punto cuando alguien viene y os cuenta y os expresa emociones o situaciones que están viviendo en las que están conectando con incomodidad, os entregáis a hablar, a dejar de tabú, de haber tanto tabú en ese expresar lo que se siente? Voy a poner un ejemplo también reciente mío de hace una semana, porque a lo mejor con este ejemplo que es una situación muy incómoda, muy tabú, se entiende, ¿no? Pero ¿cómo lo extrapolamos a lo más pequeño, insignificante? A lo más que absurdo, es, sí. claro, que es que yo me estoy sintiendo incómoda por algo, me estoy sintiendo mal por algo y te lo expreso simplemente porque necesito expresarlo, ¿no? Y a mí me pasó con mi amiga que me estaba sintiendo, pues bueno, habían pasado muchas cosas alrededor, ¿no? De circunstanciales que habían hecho que yo me sintiera pues apartada del grupo o que estaba perdiendo esa conexión con esas amigas mías de toda la vida. Y entonces yo pues cogí y en esa emoción que estaba yo sintiendo de soledad, de sentirme apartada y tal, aislada, pues se lo expresé, porque una cosa que estoy aprendiendo y que llevo unos años trabajando mucho en mí es el expresar lo que siento para poder validarlo y para poder sostenerlo y liberarlo y poder aprender de esa situación, ¿no? Entonces me acuerdo que se lo expresaba y algunas respuestas que obtuve fueron: joder, Lidia, es que está siendo muy dramática, es que tampoco es para tanto, ¿no? Como esto es pues porque como ha pasado esto y lo otro, pues tú te estás sintiendo así y ya está. Y no es para darle tantas vueltas y no es para ponerte aquí, ¿no? Porque yo a lo mejor pues le expresaba que me habría gustado que estuvieran ahí en un momento difícil que yo estaba pasando, o que me estaba planteando si realmente nuestra relación estaba avanzando en el camino que a mí me gustaría que avanzara. Y, ojo, yo no le estaba explicando, o sea, no se trata de expresar para que el otro te dé la respuesta que tú quieres, no, es simplemente Eso es muy expresar. importante. Porque de ahí lo que hablábamos antes del yo, mime conmigo. Porque el otro también tiene su propia versión. Que lo más chulo de este ejemplo que estás contando es que era un grupo y que no todas ellas lo recibieron de la misma forma. No. Algunas sí que te dijeron que sí que dramática, que sí tal,
pero muchas de hecho cogieron y vieron una oportunidad de oro para ellas coger y expresar también la misma sensación que tenían. Exacto. O sea, que la habían sentido pero no la habían expresado, ¿no? Y me dieron hasta las gracias de, joder, Lidia, gracias porque abras este espacio, porque yo lo he necesitado en algún momento y no lo había visto, no había sido capaz de expresarlo para que me lo dierais, ¿no? Ese espacio de sostén. Yo lo que buscaba simplemente era que me entendieran y que me acompañaran y ya está, porque yo no buscaba que ellas cambiaran su vida o que ellas hicieran o dieran respuestas diferentes a las que ellas pueden dar, ¿no? No es expresar para cambiar al otro. Y lo quería poner como ejemplo porque siento que se extrapola eso de no expresarnos a cosas muy insignificantes, como puede ser, pues eso, que yo en ese momento pues me sentía así, que luego no fue gran cosa, no era nada que me estaba quitando la vida ni, ni me estaba sintiendo súper mal, pero sí que es una incomodidad que es totalmente válida, ¿no? Y muchas veces, pues lo que te suelen decir, no, hay cosas peores en la vida, ¿no? Hay gente que está sufriendo mucho en este mundo y tú aquí como dramatizando y eso pues al final te hace sentir como que eres egoísta o que no es válido lo que tú estás sintiendo y para nada. Y eso creo que es y algo luego, que hay que reeducar en la sociedad, ¿no? exactamente. Y luego súper importante porque, por ejemplo, tú te permitiste expresar, sobre todo porque también eres muy consciente ahora mismo, a día de hoy, de esa necesidad de cuando una emoción se activa, atender la emoción y no intentar bloquearla o que desaparezca, ¿no? O querer controlarla, porque eso es un Claro. absurdo. Entonces, claro, ahí tener muy presente, o sea, desde el paradigma, ese paradigma en el que yo mime conmigo, yo es que lo que siento y no sé qué, tengo que ser fiel a lo que siento y a no sé qué, porque yo siento que te digo esto y que no sé cuánto y que tú me dices lo otro, entonces eso mal, y aquí empiezan las decepciones, el no sé qué, el que el otro me falla, el que el otro no me está respondiendo como yo esperaba, el que tal, ahí también está con qué intención, cuál es la intención de que yo comunique mi sentir. El que yo atienda a mi emoción o que yo busque regular esa emoción a través de la respuesta del otro. Porque esto tela, porque también ahí va muy implícito el hecho de que yo me cuesta expresar lo que yo siento. Porque si yo antes de expresarlo ya voy con una actitud de, va, si para qué, si como el otro tal, si como el otro no sé qué, si como el otro, ya, pero ¿con qué intención buscas expresar eso que sientes? ¿Estás buscando atender tu emoción porque te haces responsable de ella y de autorregularte tú? ¿O estás buscando que el otro haga lo que tú crees que necesitas que el otro haga para sentirte mejor? Porque si ahí sigue habiendo un rechazo a esa emoción, en sentir desagradable que estás sintiendo. Y no solo eso, sino que todas las películas que tu mente va a inventarse aquí como consecuencia van a tener un aspecto o una forma de decepción de que el otro no, de que el otro me falla, de darme la razón en que efectivamente yo estoy sola, yo no cuento con nadie, yo tal, pero claro, ¿es real que no cuentas con nadie? ¿O la realidad es que el otro no tiene por qué observar esta situación que tú le estás planteando de la misma forma que tú y es perfecto, pero que eso no quita el hecho de que tú puedas expresar eso que tú estás sintiendo y que eso que estés sintiendo sea muy real y muy válido? De hecho, con esto que explica, estoy cayendo en que era otra de las cosas que queríamos explicar, ¿no? Que es ese aislamiento que sentimos, ese aislamiento emocional. Cuando estamos comunicando con esa intención de que el otro haga lo que yo espero o cubra mis necesidades o regule mi emoción, como muchas veces la respuesta no es la que esperamos, nos damos la razón en eso que nosotros creemos y entonces acabo por no comunicar la próxima vez, porque como ya doy por hecho que no me van a entender, ya doy por hecho que no me van a apoyar, que no me van a sostener, entonces ya no comunico y ahí ya me aíslo más todavía de lo que ya el no entender lo que siento me está aislando. Y ahí es donde entramos en esa sensación de soledad, de aislamiento, y donde está avanzando mucho la sociedad ahora, que es en ese individualismo extremo
cuando somos seres sociales y necesitamos el vínculo y expresarnos y sostenernos uno a otro. Sí, porque al final, por ejemplo, en el ejemplo que ponías tú, Livia, de una de las chicas que respondió como que no hay que poner tanto drama, no hay que tal. Si nuestra mente se empieza a dar la razón en su sufrimiento de que, mira, siempre estoy sola, ¿ves? Es que no cuento con nadie, es que no están ahí para mí, es que no tal. Mi mente va a empezar a hacerse la peli de, mira, es que qué decepción, porque efectivamente yo sabía que ella tal, que no podía contar con ella, que no sé qué, pero ahora es que encima me lo ha corroborado y ya obviamente eso es igual hacer un juicio claro de que la otra persona lo está haciendo mal contigo, cuando ahí no estoy teniendo en cuenta realmente ver a la otra persona, ver internamente a la otra persona, que de ahí va todo lo que nosotras hablamos de comunicación emocional, porque ver al otro implica poder tener la capacidad de entender que es que quizá esa persona no te está hablando de ti en ese momento, de que tú estás siendo dramática, sino que está sintiendo esa persona cuando tú le expresas esa emoción incómoda. A lo mejor se está sintiendo incómoda, le está abrumando, no sabe qué hacer porque te quiere un huevo, que es tu amiga, no sabe qué hacer para que tú dejes de sentirte así porque está interpretando que tú te sientas así está mal, y entonces coge y su primer impulso es, ay, me estás haciendo mucho drama, no sé qué, no sé cuánta. Y no te estás perdiendo en tu sensación, en tu emoción, y no estás viendo al otro más allá de tu estado emocional en este momento. Entonces, tela ahí. Bueno, esta sería una de las soluciones, ¿no?, que queremos aportar también, y de estas señales que podemos ir teniendo en cuenta a la hora de comunicarnos con los demás, que para mí fue brutal. O sea, ahí me di cuenta totalmente de esto que estamos explicando, porque cuando tú te haces cargo de tus emociones y cuanto más te conoces a ti y validas y sostienes esas emociones tuyas, más te ves a ti mismo, ¿no? Entonces, como yo tenía claro que yo ya no soy o sea, yo ya tengo súper asumido que yo no soy una dramática por expresar lo que siento, que yo no soy una intensa, que no soy... Simplemente soy una persona que siente, ¿no? Y cuando estás tan segura de eso dentro de ti, cuando el otro te expresa algo, ya no te lo tomas a lo personal, ya no es como, ay, me está diciendo que soy una dramática, entonces no sé qué, no sé cuánta. Y no, yo cuando ella me dijo, es que está siendo muy dramática, yo estaba tan segura de que yo no estaba siendo tan dramática, que pude ver a la otra persona, y de hecho me unió muchísimo más a ella, porque lo primero que vi fue que, joder, qué bonita, que está aquí te preocupada por mí, que está ahí te preocupada, y está ahí ella conectando con mucha incomodidad porque ella quiere protegerme, quiere cuidarme, quiere que yo no me sienta mal. Eso es lo primero que vi. Y lo segundo que vi fue esa unión, ¿no?, de decir, ostras, es que en realidad sí que está ahí para mí. Ella me está escuchando, está intentando proponer soluciones. Lo que pasa es que por su boca está hablando su emoción. La forma que está cogiendo, exactamente, la forma que está cogiendo eso que ella me está expresando es la emoción que ella siente al verme a mí o al percibir mi emoción de incomodidad. Y si ella no está acostumbrada a relacionarse con sus emociones en sentir desagradable, pues de forma consciente, sosteniéndola, aceptándola, pues es normal que ella tenga ese tipo de respuesta, pero si yo me pierdo en juzgar al otro, solamente voy a ver separación de mí con los demás, solamente voy a ver que los demás me fallan y lo hacen mal para mí. Y entonces me pierdo en ese aislamiento, en ese individualismo que ahora está tan de moda en la sociedad y que sinceramente yo no entiendo cómo cada vez incluso profesionales que acompañan como psicólogos o terapeutas que crean contenido, que nosotros lo vemos en redes, que va todo el rato con muchos enfocado seguidores muy grandes. A que si el otro es narcisista, que si el otro no sé qué, que si el otro es tal, vale, el otro se está columpiando lo más grande, pero si yo me pierdo todo el rato en juzgar al otro y no ver más allá de lo que hay, siempre voy a estar teniendo oportunidad de darme la razón en que todo lo que yo me estoy sintiendo está justificado. Y entonces nunca voy a poder liberarme de ese estado emocional. Exacto. Y ese más allá del que hablamos nosotras es la emoción.
O sea, para nosotras las emociones son las mensajeras y las claves de todo este barullo. Y por eso... Y entenderlas bien. Sí. Y lo que quería decir es que justo de esto es lo que vamos a hablar en el taller que vamos a hacer el 15 de mayo, que se llama precisamente... ¿Cómo se llama, Marta? El título del taller. Espera, agárrate. Construyendo puentes, no muros. El arte de la comunicación emocional. O sea, me he erizado y todo diciéndolo, por favor. Porque es que es tal cual lo que sentimos. Es tal cual. Es que es eso. Tenemos que empezar a aprender a construir puentes entre todos, porque de ahí es de donde van a surgir verdaderas relaciones de intimidad, de conexión entre personas. Pero solo si aprendemos a vernos de verdad adentro. Entonces, en ese taller, que es completamente gratuito, por cierto, os dejaremos el enlace aquí debajo en la descripción del podcast por si queréis inscribiros y formar parte, porque va a ser un taller online, pero en directo. Con nosotras vamos a preparar unas dinámicas chulísimas para poder conectar con la emoción, para poder ver de ahí cosas a nivel interno y para poder aprender cómo a liberarla, y que luego cada uno individualmente podáis llevaros y nutriros con aprendizaje muy chulo que podáis luego ponerlo en práctica en vuestro día a día. Y va a ser un taller potentorrísimo. Además va a ser un encuentro grupal, y para nosotras, que ya hemos experimentado varios encuentros grupales, sabemos que la energía que se crea, las sinergias también de lo que cuenta uno, lo que comparte el otro, cómo entiendo lo que me pasa a mí a través de lo que le pasa al otro, porque las emociones son muy básicas y todos sentimos igual. Lo que pasa es que toman formas muy diferentes en la vida. Entonces, en eso, vamos, en los encuentros grupales, yo es que aparte me nutro yo también. Sí. Nosotras los guiamos, pero aprendemos muchísimo, porque esto es un no parar, ¿no? Un no parar de aprender los unos de los otros. Es una pasada. Y sobre todo cuando se comparten y se entregan ahí a los talleres grupales. Así que va a estar muy, muy, muy guay. Sí. Y bueno, a modo de resumen, entonces, podemos dejar una pregunta reflexiva final, ¿eh? Vale. Si te ocurre, yo si quieres hago la introducción de resumen, sí, y ahora tú dejas las preguntas reflexivas, ¿vale? Venga. A modo de resumen, ¿por qué nos cuesta tanto comunicar lo que sentimos? Punto número 1. Desconocemos por completo realmente qué estamos sintiendo. Entonces tenemos que trabajar en identificar qué estamos sintiendo nosotros. Como decía Lidia antes, en la medida en la que yo sé verme a mí mismo mejor, me doy el regalazo de poder ver al otro con mayor apertura, con mayor humildad, con mayor aceptación. Y luego, obviamente, si no me doy permiso de hablar y expresar y aceptar que tanto el otro como yo vamos a sentir, porque estamos vivos. Entonces, entregarme a la incomodidad de cuando yo expreso esto que me incomoda, entregarme a la incomodidad que se pueda generar también en la otra persona una vez que está hablando conmigo, y no sentirme que es mi responsabilidad lo que pueda sentir el otro, sino darme permiso de que esto que yo estoy sintiendo necesito darle este espacio, y que esa incomodidad que se activa en el otro es completamente necesaria para que el otro tenga oportunidad de mirarse también dentro de sus cositas. Entonces, ya tenemos ahí dos cosas importantes a tener en cuenta. Y la tercera, hay que entregarse a vivir y a experimentar. No puedo coger y probar con una persona, ver que la otra persona me da una respuesta que no, y entonces decir, no, esto no funciona. No funciona, no, es que aquí habemos mucha gente, somos muchos. Y cada uno de su papá y de su mamá. Entonces, no podemos pretender que, venga, ahora aprendo estas cosas y ya la panacea para yo expresarme y que no haya conflictos, que todo surja de maravilla, que todo surja favorable a mis deseos. No buscamos que las cosas salgan como se supone que creemos nosotras que tienen o que deben de salir. Buscamos que ante lo que surja, tener herramientas para afrontarlo con seguridad interna.
Y entonces para eso yo tengo que entregarme a experimentar. Preguntas reflexivas que les podemos dejar por ahí. Lidia. Pues mira, una pregunta sería, ¿hasta qué punto te estás dando permiso de expresar lo que sientes sin sentirte culpable de lo que sientes, ¿no? Bueno, no sé si sentirte culpable porque a lo mejor te sientes culpable y no pasa nada, pero expresar... Sin juzgarlo, ¿no? Sin juzgarlo, sin juzgar sí, eso. como darte el permiso de expresar lo que en ese momento estás necesitando expresar. Esa sería una pregunta. Otra pregunta sería ¿cómo de comprometida o de preparada estás para sostener la incomodidad de ser tú, ¿no? De ser auténtica en cada momento y generar cambio a tu alrededor con las personas que te acompañan? Porque cuando nos expresamos y le damos ese espacio a esas emociones de ser hablada y comunicada, pues a veces se generan movimientos, se generan cosas incómodas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estás tú ahí comprometida a esos cambios? Y no sé si alguna más. Sí, eso a mí se me viene una que está relacionada con el nombre del podcast, de lo que va el podcast, que es de crear esas conexiones de intimidad. Entonces, al hilo de lo que tú estabas planteando, es como un poquito más profundo, es hasta qué punto realmente anhelas una conexión real con otra persona. Porque hay una frase que dice, tener un gran poder requiere una gran responsabilidad. Entonces, tener una conexión íntima, real con otra persona es poner todos tus potenciales, tu poder ahí al servicio de esa relación, pero eso requiere de una gran responsabilidad. ¿Hasta qué punto está ese anhelo de eso para comprometerte realmente y responsabilizarte de ello? Eso, me encanta. Pues yo creo que esto sería todo en el episodio de hoy. Volvemos a recordar que el taller online gratuito va a ser el 15 de mayo a las 7:30 de la tarde. Tiene el enlace debajo para apuntarte. Incluso nos puedes escribir por redes sociales en @potencialemocional _. Nos puede escribir un mensaje privado. Estamos encantadas de resolver dudas, de si, pues no sé, si a lo mejor no tienes claro de si esto es para ti o no, o cualquier cosa, nos puedes preguntar por ahí. Y nosotras encantadísimas de conectar contigo, porque a nosotras nos gusta la conexión con la conexión, estamos comprometidísimas. Recordaros también que es gratuito, sí, y que estamos pues deseando conoceros. Sí. Y bueno, y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y escucharnos. Y estar ahí al otro lado, que os mandamos un abrazo infinito, de mucho amor, y hasta el siguiente episodio. Hasta el siguiente episodio. Chao. Chao.